Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. Hoy me gustaría compartir con ustedes algo así como un elogio del concepto de fantasma. Un elogio que surge, por supuesto, de mi condición de lector de Lacan, pero es un elogio que de algún modo sigue la huella de la ponderación que el propio autor emprende, cuando le otorga a esta noción un estatuto especial en la articulación de la teoría y de la clínica. ¿En qué consiste y cuándo sucede esta ponderación del concepto de fantasma por parte de Jacques Lacan? Vamos a situar ese momento entre los años 1966 y 67. En noviembre de 1966, Lacan dicta la primera sesión del Seminario 14 justamente sobre la lógica del fantasma. Es decir, después de un largo camino de casi 10 años, iniciado a fines de la década del 50 con la escritura algebraica del fantasma en términos de sujeto barrado, rombo, A minúscula, y la construcción del grafo del deseo, grafo en el cual aparecen diversos conceptos formalizados y articulados entre sí, Lacan decide dedicarle todo un año de seminario al fantasma y su lógica. Primer punto entonces, Lacan le dedica un seminario entero a este concepto. Y esto no es algo que haya sucedido con todos los demás conceptos. Por ejemplo, del goce o de la pulsión, no se ocupó en seminarios enteros. Por otro lado, ese seminario sobre la lógica del fantasma termina en junio de 1967. Es decir, se desarrolla entre noviembre del 66 y junio del 67, mientras que unos pocos meses después, en octubre, va a producir la conocida Proposición de octubre de 1967 sobre el analista de la escuela. Esa intervención que será fundamental en el devenir de su enseñanza, porque está vinculada a la introducción del dispositivo del pase en el fin de análisis. Allí, en ese texto, luego de dar por finalizado el seminario dedicado al fantasma, Lacan se va a plantear una serie de preguntas indispensables para la formación de los analistas que se pueden resumir así. Si el psicoanálisis se encarga del padecimiento desde su dimensión particular, al punto que se afirma que cada caso es un nuevo caso, ¿qué tiene que estudiar un psicoanalista? ¿En qué consiste la formación? ¿Hay algún tópico o serie de tópicos a los que debería abocarse para sostener una función que apunta al rescate de lo particular? Y es en ese contexto que Lacan le va a brindar al concepto de fantasma y su lógica un estatuto singular, el de constituir ni más ni menos que el agalma, así lo va a decir, el agalma que se integra en el fantasma radical que construye el analizante. Esto es, aquello que desde la formalización de la teoría y como herramienta clínica para el psicoanalista, presenta un brillo que promueve la escritura del texto fantasmático particular de cada analizante. ¿Por qué Lacan afirma esto? Porque nuestro autor argumenta en la Proposición de octubre que si bien para ocupar la función del analista el lugar del no saber es central en la práctica, este no saber, agrega, no es de modestia, porque el respeto al caso particular exige contar con una teoría sólida que permita rechazar o admitir lo que se permite considerar, para que se produzca, dice Lacan, el único saber en juego en la experiencia analítica, es decir, el saber inconsciente del analizante. El concepto de fantasma, junto con el de sujeto, son para Lacan los dos pilares de eso que denomina una teoría sólida para que el psicoanalista pueda producir lecturas e intervenciones que produzcan el saber inconsciente, precisamente ese saber no sabido de antemano y que le da un estatuto particular a cada análisis. Entonces, para retomar, tenemos que entre 1966 y 1967, Lacan dicta un seminario entero sobre el fantasma al mismo tiempo que afirma que el conocimiento de su escritura lógica en términos de sujeto barrado rombo A es lo que sitúa al analista en la docta ignorancia necesaria
para operar en la clínica con el caso particular. Dicho de otra manera, habilita, ni más ni menos, la articulación de lo estructural del para todo caso con el caso particular. Lo que voy a proponerles en el podcast de hoy es que justamente revisemos el armazón de la noción de fantasma y su lógica para intentar acceder a estas ideas que nos propone el autor francés. Lo primero que tendríamos que remarcar es la gran distancia que separa las nociones de fantasía en Freud y el fantasma en Lacan. Conocemos la importancia vital que la fantasía tuvo en Freud en su modelo teórico. De hecho, es lo que le posibilitó el pasaje de la primera teoría del trauma a la conceptualización del complejo de Edipo, allí cuando comenzó a concebir que en el lugar de la causa no estaban necesariamente sucesos fácticos, sino fantasiados sobre las figuras parentales bajo la forma de un esquema universal. En la misma dirección, la fantasía en la obra freudiana quedaba vinculada a la diferencia entre la realidad psíquica y la realidad objetiva, como así también a la invención, la ensoñación y más tarde, en el texto Pegan a un niño, en una relación directa con algunos fenómenos clínicos. Y fue a partir de este lugar que Freud le otorgó en la teoría a la noción de fantasía, que en una cierta tradición psicoanalítica, decir que algo es fantasía es equivalente a afirmar que no es realidad, e incluso la cura apuntaba a adaptarse o a asumir la realidad en términos objetivos, como sinónimo de curación y cuyo representante era el psicoanalista. Para Lacan, por el contrario, hay una diferencia conceptual esencial en cuanto a esta consideración sobre la diferencia entre la realidad psíquica y la realidad objetiva. El fantasma es el marco de la realidad. La realidad es fantasmática. ¿Esto qué quiere decir? Que para el ser hablante, no hay ni podría haber un abordaje directo de alguna realidad objetiva, porque la realidad misma se constituye mediante el lenguaje, razón por la cual Lacan distingue realidad de real. El registro de lo real se articula como el más allá de lo simbólico. Lo real está producido por el orden simbólico como un imposible lógico que siempre va a estar más allá, como un punto de fuga al infinito, dirá Lacan. Para pensar esto en términos concretos, en algunos países nórdicos hay varias palabras para designar lo que nosotros llamamos simplemente nieve. Es decir, que lo que para nosotros, al mirar una planicie blanca, constituye algo uniforme, algo que nombramos por ejemplo con los términos nieve blanca, para los nórdicos presenta matices que nosotros no logramos siquiera ver. Los fineses, por ejemplo, tienen 40 palabras distintas que le permiten distinguir y por lo tanto habitar una realidad conformada por matices, por ejemplo, sectores donde la nieve es más delgada e intransitable, capas de hielo, escarchas, etc. Por lo tanto, como nombran esos matices con términos diferentes, también logran ver muchas cosas más que aquel que solo tiene el término genérico nieve blanca. De esta manera, el marco fantasmático para Lacan brinda una interpretación de la realidad que se habita, pero que se habita no como realidad objetiva, sino como significación. Esta es la diferencia fundamental entre la función de la fantasía en Freud y el lugar estructural que le otorga Lacan al fantasma. Así es entonces que el autor francés emprende una maniobra que, en lo personal, me resulta extraordinaria, la de producir la escritura y la formalización de las coordenadas que constituyen el marco fantasmático para determinado sujeto. La fórmula que propone Lacan, como ustedes saben, es sujeto barrado rombo A entre paréntesis. Esta escritura, en la articulación con los demás términos de la teoría, nuestro autor la sitúa como producto de las dos operaciones de la constitución subjetiva en el campo del otro, es decir, la alienación y la separación. Es el producto final de estas dos operaciones.
Para fijar algunas ideas que nos permitan seguir avanzando, digamos que a la definición canónica del sujeto, como lo que un significante representa para otro significante, lo cual produce el fading o desvanecimiento del sujeto, la falta en ser, a esta definición canónica se articula la fórmula del fantasma como aquello que permite localizarlo en una escena. Esto es lo mismo que decir que si bien la subjetividad que plantea Lacan como efecto del significante se caracteriza por la falta en ser, el sujeto, dice Lacan, es un ser sin ser, el fantasma, sin embargo, es una escena que permite localizarlo en relación a la otredad constituida por el objeto A. Así lo dice nuestro autor en la primera sesión del Seminario 16 de Un otro al otro. Esto lo van a encontrar en la página 21 de la edición Paidós. Lo que le da al sujeto la unidad, lo que hasta hoy permitió sostenerlo en su pretendida suficiencia, es la fórmula sujeto barrado rombo A. Es en torno del ser del objeto A, del plus de gozar, como se constituye la relación que nos permite ver la soldadura, esta precipitación, este congelamiento que hace posible unificar a un sujeto de todo discurso. Hasta aquí la cita. Es decir, que el sujeto del inconsciente para Lacan no es una esencia, no hace uno, no es una unidad, sino que es en la fijeza de una escena repetitiva en relación a alguna dimensión del objeto A que va a resultar posible situar, localizar al sujeto de todo discurso. Siguiendo con el argumento que brinda Lacan, es muy importante subrayar que esta fijeza está dada por la función de la repetición. El fantasma es una escena que se repite, una escena que localiza al sujeto en acto en relación al otro. Veamos las consecuencias clínicas de estas afirmaciones de Lacan, releyendo desde esta lógica lo que Freud describe en Más allá del principio del placer. Para esto voy a tomar el fragmento que tal vez es uno de los más citados de ese texto. Dice así: los neuróticos repiten en la transferencia todas esas ocasiones indeseadas y estas situaciones afectivas dolorosas, reanimándolas con gran habilidad. Se afanan por interrumpir la cura incompleta, saben procurarse de nuevo la impresión del desaire, fuerzan al médico a dirigirles palabras duras y a conducirse fríamente con ellos, aunque nada de esto pueda procurar placer. Eso mismo que el psicoanálisis revela en los fenómenos de transferencia de los neuróticos, puede reencontrarse también en la vida de personas no neuróticas. En estas, hace la impresión de un destino que las persiguiera, de un sesgo demoníaco, dice Freud, en su vivenciar. Y desde el comienzo, el psicoanálisis juzgó que ese destino fatal era autoinducido y estaba determinado por influjos de la temprana infancia. El texto continúa así. Por ejemplo, se conocen individuos en quienes toda relación humana lleva idéntico desenlace. Benefactores cuyos protegidos, por disímiles que sean en lo demás, se muestran ingratos pasado cierto tiempo. Hombres en quienes toda amistad termina con la traición del amigo. Otros que en su vida repiten incontables veces el acto de elevar a una persona a la condición de eminente autoridad para sí mismos o aún para el público, y tras el lapso señalado la destronan para sustituirla por una nueva. Amantes cuya relación tierna con la mujer recorre siempre las mismas fases y desemboca en idéntico final. Freud termina diciendo: este eterno retorno de lo igual nos asombra poco cuando se trata de una conducta activa de tales personas y podemos descubrir el rasgo de carácter que permanece igual en ellas, exteriorizándose forzosamente en la repetición de idénticas vivencias. Nos sorprenden mucho más los casos en que la persona parece vivenciar pasivamente algo sustraído a su poder, a despecho de lo cual vivencia una y otra vez la repetición del mismo destino. Hasta aquí
la cita muy conocida de Más allá del principio del placer, que si se la lee desde lo que Lacan propone para el concepto de fantasma, se advierte que esto que Freud describe de la compulsión a la repetición, en verdad son escenas de la relación sujeto-otro. Es por esto que Lacan propone la escritura formalizada del fantasma como articulador clínico, porque la fórmula sujeto-rombo A es la reducción algebraica de los términos de la estructura a su expresión mínima y aquello que permite leer las escenas repetitivas en el texto del analizante. Por ejemplo, en la clínica, las preguntas que esta fórmula lógica permiten dirigirle a un texto sobre el que opera un analista para producir una lectura podrían ser las siguientes. El texto dice esto, pero ¿cómo se localiza el sujeto en acto en las diversas escenas en las que participa? ¿Cuál es el guión de las escenas repetitivas que se montan en la relación del sujeto a la otredad y que se imponen con el carácter de un destino displacentero? ¿Cuál es la dimensión de otredad respecto de la cual el sujeto se presenta como dividido o causado? De este modo, Lacan, en el escrito Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, nos advierte que este algoritmo, sujeto-rombo A, y sus análogos, no desmienten lo que hemos dicho respecto de la imposibilidad de un metalenguaje, porque los símbolos rompen el elemento fonemático y permiten 20 y 100 lecturas. Es decir, con esta metáfora de que permite 20 y 100 lecturas, Lacan sostiene que la fórmula del fantasma no conduce a una lectura unívoca a la manera de una receta o procedimiento matemático mecánico, sino que brinda un teclado lógico para localizar, a nivel de la repetición, al sujeto del inconsciente. El concepto de fantasma entonces para Lacan es uno de los operadores clínicos fundamentales. No es una frase olvidada, oscura, que alguien tuviera que confesar en un análisis, sino que lejos de esto, se encuentra en la superficie del discurso, dando el marco escénico de los actos sintomáticos. Cuando leemos a lo largo de la enseñanza de Lacan el lugar y las funciones que le otorgó en relación a los demás conceptos, vamos a encontrar que el fantasma tiene una función de axioma. Es el índice de una significación absoluta, al mismo tiempo que es el marco de la realidad y el sostén del deseo. Pero todas estas facetas se articulan y nuclean en la función principal, que está constituida por el hecho de que el fantasma es una escena que vincula el sujeto con el objeto A, es decir, alguna otredad, a nivel de la repetición. Bien, me gustaría finalizar este elogio del concepto de fantasma con un breve texto de Jorge Luis Borges titulado La trama. Dice así: para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende, y exclama: tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa: estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Hasta la próxima.